Acá estamos en esta jornada de mañana de Córdoba Directo, en este caso para referirnos a lo que hoy se cumplen, que son 10 años, está Rodolfo Busto con nosotros aquí acompañándonos. Hoy se cumplen 10 años de lo que fue el accidente aéreo del equipo Toyota, que en su momento regresaban desde San Juan. Fue el 8 de mayo de 2005 el accidente, en un avión privado. Regresaban justamente para Córdoba. Ramón de la familia Ramón de Toyota de Villa María, muchos integrantes del equipo de aquí de Córdoba Capital. Venían 9 personas en el avión, en el accidente fallecieron 6. Rodolfo estaba en ese avión y es uno de los sobrevivientes, de los 3 sobrevivientes, junto con Fabricio Nicolier, el fotógrafo de Carlos Paz, y un amigo de la familia, un integrante de la familia, un nene, el hijo en su momento de Ramón falleció también. Bueno, y después de 10 años, hoy cuando hablábamos con los chicos aquí en la producción del informativo de Córdoba Directo, decían, ya pasaron 10 años. Y es increíble, ¿no? A mí me pasa igual. Cuando ayer me comentabas, Ricky, la producción de la nota con Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿cómo va? ¿Cómo está? Me pasó lo mismo. Vos decís, bueno, ¿cómo ha pasado el tiempo rápido? Pero claro, nos pasa a nosotros. ¿Qué pasará por vos en este momento, ¿no? La verdad que a mí también me parece increíble. Recién les decía, volví a entrar a este estudio y me acordé que esa noche yo llegaba al aeropuerto y me venía para acá a hacer por deporte. Y me parece increíble que hayan pasado tanto tiempo y sobre todo, digamos, lo que cada 8 de mayo me pasa es el recordar a los amigos que se fueron. Porque yo siempre digo que probablemente el que le pasó en cualquier accidente aéreo, digo, a los cordobeses que les tocó vivir lo del APA, es el dolor tremendo, con la diferencia que quizás que el que se te murió al lado no sabes quién era. Sí. A mí me tocó eso, ¿no? De perder a gente que eran amigos, de los cuales conocía su historia, su vida, su familia. Vi familias hermosas que se destrozaron. Y no puedo evitar, más allá del hecho de hoy yo poder sentir que tengo el privilegio de seguir disfrutando de ver crecer a mis hijos, de poder seguir haciendo muchas de las cosas y otras no. Pero no puedo dejar de pensar en los que se fueron. En ese momento, por supuesto que fue noticia. Todos estuvimos allí cubriéndolo. Recordanos, ahí está la foto. Estas son fotos que no se habían visto y que decidís ahora mostrarlas, ¿no? Con el paso del tiempo. Esto es el avión, ahí está Pedro, el que venía al lado mío y que increíblemente de los 4 que veníamos atrás, el piloto y copiloto, Reynoso y Corti, ese era el clima que se vivía en el avión, ¿no? Volvíamos de ganar una carrera, de hacer un 1-2 con el equipo después de mucho tiempo. Imagínate que era toda alegría. Los festejos, inclusive, en el autódromo en San Juan, se habían prolongado, obviamente, más de lo normal en una carrera en la que podés llegar a sacar cualquier otro resultado, ni que hablar si te fue mal. El equipo lo necesitaba mucho. Venía de un año y pico de no haber podido conseguir el triunfo y habíamos hecho el 1-2. Había ganado Nico Bujovic, había salido segundo el enano Fontana y bueno, eso quizás también fue lo que hizo que nos demoráramos en llegar al aeropuerto de San Juan para tomar ese avión privado que nos estaba esperando. ¿Había mucha niebla? No, en San Juan era un día bellísimo, un día de pleno sol. Y yo cuando llegué en la escalerilla del avión le pregunté a los chicos, a los pilotos, cuánto íbamos a demorar y me dijeron más o menos 1:50, me dijo, y le pregunté cómo estaba la ruta. Y me dijo, no, la meteorología en Córdoba no es buena, me dijo. Hay un poquito de llovizna, está feo. Pero por lo demás, de hecho fue un viaje absolutamente normal. Nada hacía pensar. Lo único que pasó fue allá por las altas cumbres, a mitad de vuelo más o menos, cuando ya había entrado el sol, nos pidieron que apagáramos las luces porque iban a volar por instrumento, evidentemente porque ya la meteorología era complicada en cuanto a la neblina. Pero nada, fue
absolutamente normal hasta que nos caímos, faltando nada. Con el pasar del tiempo te escucho hablar, analizar, decís, cuando me subía, hablaba con el piloto, digo, después de una situación de esta, de repente cada diálogo que capaz que es natural en cualquier ámbito que nosotros tenemos habitualmente, uno después le toma más valor o regresa y dice, hice esto, pregunté esto, me respondieron esto, como que te entras a preguntar tantas cosas, si llegamos tarde por los festejos, si llegamos antes no nos agarraba la nieve. Si seguíamos con la racha de malos resultados, ¿qué puede pasar en una de esas carreras? Terminó a las 2 de la tarde, a las 3 estábamos en el aeropuerto. Porque, digamos, es lo que podría haber pasado. Te vas rápido, te llevaste una mala cosecha, no hay mucho para... O sea, a ver, probablemente yo hubiese tenido que terminar con los trabajos que eran de mi responsabilidad, pero también inclusive eso fue lo que se prolongó. A propósito de responsabilidades, ¿qué pasó después? ¿Qué se determinó después? ¿Se pudo determinar? ¿Los peritajes fueron correctos? Sí, hubo 2 pericias. Una de la Junta de Accidentes Aéreos, que es la que hace la misma Fuerza Aérea. Pues en realidad la Junta es de la Fuerza Aérea. Y la otra fue la que el fiscal Enrique Senestrari solicitó con peritos propios. Y bueno, la pericia que, digamos, tuvieron resultados absolutamente diferentes, ¿no? La de la Junta de Accidentes Aéreos, que yo digo que uno no puede ser juez y parte, digamos, la Fuerza Aérea no puede investigar a la Fuerza Aérea. Lo que había dictaminado de alguna manera era un error del piloto, ¿sí? La más fácil, la que pasa siempre, encima de alguien que no se puede defender porque lamentablemente Reynoso no estaba allá. La otra fue una pericia realmente muy bien hecha, la que hizo el fiscal con sus peritos, impecable. No se dejó influir. ¿Y qué determinó? Lo que uno de los peritos, el Epstein, si mal no recuerdo es el apellido, que había trabajado también en la pericia del APA, él me lo sintetizó, él me dijo: un accidente aéreo no hay una sola causa, hay una suma de... Me lo ejemplificó, en aquel momento me dijo, es como agarrar 10 rodajas de queso gruyère y tratar de hacer coincidir un hueco, me dijo. Dice, vos pensarás que nunca va a pasar, pero un día pasa. ¿Hubo falla técnica? Hubo... No, hubo... A ver, el aeropuerto debía estar cerrado, hubo una mala información del meteorólogo. Que fue el único civil implicado, digamos. Es el único civil implicado. Él hizo una medición a las 7 de la tarde y había, creo que algo así como 5.000 metros de visibilidad. 6 minutos después hizo otra medición y ya la visibilidad se había reducido a 1.500 metros. Y después aparece un nuevo parte meteorológico a las 19:27, nosotros nos habíamos caído a las 19:26, y diciendo que estaba bajo mínima y que se cerraba el aeropuerto. A ver, las condiciones eran como para que el aeropuerto se cerrara antes, la antena está mal puesta, en el eje de la pista, los tensores con los que nos enganchamos nosotros están en contra de cualquier norma de las que rigen para la aviación. Esto que se ha denunciado tantas veces, ¿no? Que denunció Piñeiro en sus documentales a partir del APA y que... Claro, porque acá uno buscando información encontraba eso que decía Rodolfo, instalada a 1.000 metros del eje de la pista, que está prohibido, por eso la aviación civil procura que las áreas de cabecera de la pista estén despejadas de obstáculos, ¿no? Y esa antena, bueno, uno cuando pasa por el aeropuerto actualmente, que está en la estación de peaje, uno advierte la cantidad de antenas que hay ahí de radar. Sí, de todas maneras el tema, y si vos decís, por lo menos que hubiese servido de algo, ¿no? Que se perdieron 6 vidas y me dice el perito, me dice, si querés yo te llevo ahora... Vamos a donde está la antena y vas a ver que está igual. Está todo igual. Volvieron a poner exactamente, la levantaron y la muraron al piso de vuelta. Me dice, si viene un Boeing, probablemente en una situación como esa lo tumba a la antena. Pero una avioneta como la de ustedes, que es una excelente aeronave, me dice que hasta aterriza sin motores, pero no puede hacer milagro, digamos. Lo que hizo fue enganchar la antena del lado del ala donde yo venía y obviamente un tensor que te frena en la... ¿Acero? Acero. ¿Alguien resultó responsable? ¿Se pagaron indemnizaciones? No. Como todo en este país. Y yo digo, a ver, sinceramente nunca me preocupó lo del tema económico, porque yo digo, no, las vidas que se perdieron, me pone mal el hecho de que, y lo dije... Recordaba ayer, los chicos de la Vuelta Interior me hicieron una nota, recuerdo,
5 años en la vida de un sobreviviente, decía el título. O sea, hace 5 años. Y yo contaba exactamente lo mismo que estoy contando ahora. Y yo decía en aquel momento, la justicia cuando llega tarde no es justicia. Digo justicia para Gustavo, para el Davito, para el Nico, para las familias, para Pedro, para las familias de los 2 pilotos. Nada te los va a traer de nuevo. No te lo va a traer, pero digo, si hubo responsables que paguen. Pero es una caricia, ¿no? Pero por supuesto, porque yo digo, si se hicieran las cosas bien, si esa gente hubiese cumplido con su deber de controlar en el aeropuerto, de haber respondido a los numerosos requerimientos que se le fueron haciendo en cuanto a pedidos de que había cosas que estaban mal en el aeropuerto. Es decir, ¿por qué esperar? ¿Por qué siempre esperar a que muera alguien? Y en este caso, para encima tener que decir, para que todo vuelva a lo mismo. Claro, que no sirva de nada. ¿Con la familia de los que ya no están, siguen en contacto, Rodolfo? No, yo a Fabricio los suelo encontrar cada tanto. Con Joaquín, que es el otro chico que mencionaba, Joaquín, el sobrino de Gustavo, que en aquel momento tenía 11 años, hoy ya debe ser todo un hombre. Me lo encontré un par de veces en algún autódromo. Y con... No, casi con ninguno. Casi han perdido contacto. Eviten, digamos, como que por ahí eviten, es un dolor muy grande que nunca se cerró y por ahí... No sé, las vueltas de la vida también fueron llevándonos por caminos distintos, ¿no? Bueno, pero las vueltas de la vida a vos te han llevado a hacerte fuerte en los seres queridos, ¿no? Bien. Y está bueno cerrar la nota con esta imagen, que es la imagen de la familia, esa que vos decís, ¿y en dónde me soporto ahora? ¿No? Y te soportás en ellos, ¿no? Y la verdad es que sí. Son por lo que uno se levanta todos los días, por los que pelea y lucha, por los que hoy los miraba a Francesco y ayer a mis hijas. Y nada, bueno, obviamente son los que te dan la fuerza. Pensaba, en el caso del Fran, ni siquiera hubiera tenido la posibilidad de tenerlo. A ver, muchas veces me pregunté por qué Dios me dejó acá, ¿no? ¿Por qué unos se fueron y qué tenía pensado para mí acá? Y me pasaron muchas cosas feas, ¿no? Yo me pasó inclusive un cáncer en el medio. Y gracias a Dios estoy bien. Obviamente con controles y demás, pero dije, bueno, cuando te pasan esas cosas, decir, quizás esto era lo que todavía tenía que vivir. Pero cuando me tocó, por ejemplo, el nacimiento de Fran hace 7 años, 8, el primer varoncito, mi único varoncito, dije, bueno, también para esto Dios me dejó, ¿no? Claro. Me faltaba vivir esto. La mañana cuando le di el beso, nada, dije, mira todo lo que me hubiera perdido. Y obviamente le agradezco a Dios todos los días el poder levantarme y poder seguir peleando por ellos. Rodolfo, gracias. No, ustedes. Y obviamente aprovechar para mandarle un cariño enorme a todas las familias, ¿no? Los que están en el cielo, porque seguramente nos ayudarán cada día, y a los que quedaron acá, ojalá algún día puedan sentir que sus seres queridos descansan en paz, ¿no? Y que la justicia alguna vez sea realmente justicia aquí en la Argentina. Que sea justicia. Gracias. No, a ustedes. Pausa.